Juan comienza diciendo que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Luego 2 de Timoteo capítulo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos entender lo que está mal en nuestras vidas. La palabra de Dios nos corrige cuando nos equivocamos y nos enseña a hacer lo correcto. Dios usa su palabra para preparar a su pueblo para realizar toda buena obra. Hemos arrancado esta serie para hablar acerca de la Biblia y tal vez estás aquí preguntándote ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? Bueno, la misma palabra de Dios, la misma Biblia dice de sí misma que es una espada. La palabra de Dios es una espada que penetra, que atraviesa lo más profundo del corazón de los seres humanos. La Biblia es una luz que brilla, es un espejo que nos revela quiénes somos en realidad. La palabra de Dios es este camino hacia la pureza. La palabra de Dios es una semilla que se reproduce, es un fuego que consume. La palabra de Dios es una defensa en contra de la tentación. Puedo decirte que la Biblia es nuestra fuente de fe. La palabra de Dios es una verdad que está viva, es esa verdad que vive para siempre y eso es lo que creemos y lo que estoy plenamente convencido de lo que es la palabra de Dios. Y si esta mañana estás aquí por primera vez, déjame decirte que eres bienvenido y que me encanta que estés aquí y decirte que vamos a hablar acerca de la Biblia y ojalá puedas escuchar a Dios a través de ella. Y si tienes años en el camino del Evangelio, si eres un discípulo de Jesús, espero que este domingo Dios pueda confrontarte ante la realidad de que la Biblia debiera ocupar un lugar muy, muy especial en medio de nuestras vidas. ¿Me acompañarían a orar? Dios, gracias Señor porque eres ese verbo, esa palabra que se hizo carne. Dios, gracias porque siendo tú la palabra viva, te encarnaste y habitaste entre nosotros en esa persona de Jesucristo. Dios, gracias porque nos das la oportunidad de tener una Biblia y poder conocerte. Dios, esta mañana quisieras despertar en nosotros un hambre, un deseo genuino, un anhelo real, Señor, por tu palabra y que tu palabra, Señor, no pase desapercibida en nuestras vidas, sino que sea algo importante, Señor, a lo cual recurramos, Señor, en todo momento en medio de nuestras vidas. Dios, que tu palabra nos transforme, que tu palabra nos guíe y que tu palabra, Señor, pueda ser esa ancla, ese fundamento firme en medio de nuestras vidas. Gracias por lo que nos enseñarás hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante para mí pensar el tema acerca de la Biblia y pensar que tal vez lo sepas que en algunos lugares, algunas partes del mundo, tener una Biblia es ilegal. Tal vez has escuchado eso y es una realidad. Hay lugares en este mundo, alrededor del universo, en que todavía hay lugares en que las personas a escondidas tienen que leer la palabra de Dios, que no tienen esa libertad para poder accesar a la palabra de Dios. Y es interesante para mí pensar que tú y yo, en nuestro contexto, aquí en donde vivimos, sabes, tenemos una libertad increíble y un acceso a la palabra de Dios extraordinaria, y la mayoría de nosotros no somos tan conscientes de qué tan al alcance está la palabra de Dios. Mira, puedes estar fuera de tu casa en un hotel y abrir uno de los cajones de los burós y te vas a encontrar una Biblia. En la mayoría de los hoteles encontrarás una copia de una Biblia. Me atrevo a decir que en la mayoría de las casas de nuestro entorno, de nuestra comunidad, hay al menos una Biblia. O a lo mejor hasta dirás, a lo mejor en tu casa no, pero te aseguro que en la casa de tu abuelita sí hay una Biblia. Por ahí estará una Biblia. De hecho, si tienes un teléfono celular, puedes bajar una Biblia electrónica y tenerla ahí. Tenemos un acceso increíble a la palabra de Dios. Y entonces la pregunta en medio de estos domingos es, si tenemos tanto acceso, ¿por qué la palabra de Dios no es algo que recurramos y que leamos siempre?
Y entonces, sabes, he estado hablando contigo acerca de esto. ¿Por qué las personas no leemos la Biblia? Bueno, hay algunas razones y una muy obvia es que hay un número de personas que simplemente no creen en Dios y no creen que la Biblia sea la palabra de Dios y simplemente no le dan importancia y es como que el libro religioso para la iglesia y entonces obviamente nunca leerán la Biblia, pero hay otras personas que tienen una inclinación un poco más hacia buscar algo espiritual acerca de Dios y comenzaron a leerla, pero luego se toparon con que pareciera que la Biblia es demasiado complicada y pareciera aburrida y la abren y comienzan a leerla y se quedan dormidos y entonces simplemente decidieron que pareciera que la Biblia no es una lectura a la cual podría interesarme. Si eres un seguidor de Jesús, lamentablemente tengo que decirte que aún los seguidores de Jesús, la Biblia no es algo que leamos mucho. Y la pregunta es ¿por qué? Si crees en Dios, crees que la palabra es, la Biblia es la palabra de Dios, entonces ¿por qué no la leemos? Bueno, me parece que una razón es porque no sabemos cómo leerla, cómo estudiarla y no nos hemos tomado el tiempo para eso y entonces en medio de esta serie he tratado de invitarte a que seamos bien prácticos y aprendamos cómo estudiar la Biblia, cómo leerla y esta mañana no es la excepción. Quiero invitarte a que cerremos esta serie nuevamente en un tono muy práctico y que tú y yo aprendamos, decidamos en nuestro corazón leer la Biblia y hacerla algo especial en nosotros. Ahora, quiero partir de la siguiente premisa. Mira, la Biblia está diseñada, está planeada para transformarnos, no solo para informarnos. Y tenemos que partir de aquí porque, ¿sabes? Muchas veces siento que nos confundimos en este ambiente de iglesia, pensar en que todo se trata de conocimiento y no sé, si has estado en algunos círculos cristianos que pareciera que entre más alguien conoce la Biblia es más importante o pareciera que hay una competencia a ver quién sabe más, pero la realidad es de que cuando yo te estoy invitando a que vayamos a la Biblia, no te estoy invitando simplemente a que tengas un gran conocimiento, sino para que tú y yo podamos dejarnos ser transformados por la palabra de Dios. De hecho, la misma Biblia de sí misma dice lo siguiente, mira, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Otra vez, ¿sabes? Es muy triste ver que algunos ponen su conocimiento de la Biblia a la par de su nivel espiritual y déjame decirte que no es así, no tiene mucho que ver. Y algunos piensan, es que sabe mucho de Biblia, es muy espiritual, puede ser la persona más arrogante y no simplemente porque sabe de Biblia, pero no se trata de eso. Y por eso la Biblia dice, el conocimiento envanece. No se trata de ir a la Biblia para tener mucho conocimiento y sentirte muy espiritual o sentirte mejor que otros. Y es algo que a veces pasa. Yo sí sé la Biblia. Yo sí sé Juan 3:16 y tú no te lo sabes de memoria. Dice, el conocimiento envanece. El amor es lo que edifica la vida de las personas, tiene que ver con el amor. La Biblia entonces no es un libro para adquirir conocimiento, para tener mucha información, es un libro al que tú y yo podemos recurrir para ser transformados. Ahora, no es mágico, déjame decirte que no es mágico. Me encantaría decirte que es mágico y para mi propia vida sería genial leer 2 versículos y luego ser transformado y que pasara sin ningún esfuerzo, pero no es así. De hecho, Santiago lo dijo de esta manera, allá en Santiago 1, en el versículo 22. Pero pongan en práctica la palabra. Y no se limiten solo a oírla, pues estarán engañando a ustedes mismos. Desafiarte, invitarte, animarte a que veas la palabra de Dios y la busques. Se trata de ser transformados. Pero aquí está la clave. Necesitamos practicarla. De nada serviría leer la Biblia y no ponerla en práctica. De nada serviría escuchar la voz de Dios y no obedecerla. Y al final, el punto me parece claro. Se estarían engañando a ustedes mismos. Entonces, partiendo de esto,
quiero animarte, quiero invitarte a que tú y yo busquemos la palabra de Dios como ese libro que puede transformar nuestras vidas, que puede hacernos distintos, que puede hacernos diferentes. Y entonces la semana pasada arranqué el mensaje animándote a hacer algunas cosas muy prácticas para estudiar la Biblia. Y entonces, si estuviste aquí la semana pasada, vas a recordarlo, y si no, déjame darte un contexto. Hablamos la semana pasada que algo para comenzar a estudiar la Biblia comienza por elegir una traducción que entiendas. Así de sencillo, busca una Biblia que la entiendas. No te hace más espiritual leer una Biblia que no entiendes, ¿ok? Busca algo que entiendas, una versión que entiendas. Hablamos de eso. Elige un momento, un lugar y un plan para estudiar la Biblia. Se vuelve clave tener un lugar específico, un plan específico y una hora específica. Hablamos de la necesidad de entender el contexto y te decía que esto es mucho más importante de lo que tú y yo podemos entender, de saber. Si no conoces el contexto, difícilmente entenderás lo que estás leyendo. Te hablé también de que deberíamos de leer despacio y hacerle preguntas a lo que estamos leyendo, al texto. Y luego hablamos la semana pasada de que, te decía, aquí es donde sucede toda la magia, por decirlo de una manera. Cuando oramos y le pedimos que sea el poder de Dios, el Espíritu Santo, quien nos guíe, que nos hable. Y luego le pedimos a Dios que nos dé la fortaleza para aplicar lo que hemos aprendido. Y entonces, eso vimos la semana pasada, hablamos acerca de eso. Y entonces, espero que esta semana tú y yo hayamos sido al menos un poco desafiados a leer la Biblia. Y tal vez lo intentaste esta semana. Tal vez no fue tan fácil como lo esperabas. Y entonces hoy quiero reafirmar algunas cosas prácticas en medio de esto, porque tal vez te preguntes, bueno, pastor, todo eso estuvo genial, lo tengo en mis notas, pero la verdad, llegué igual y no supe cómo hacerlo. ¿Cómo busco un contexto? ¿Dónde encuentra esas cosas que usted habla en el púlpito? Déjame decirte que no tiene nada mágico. Y tal vez lo que tú y yo necesitemos hacer sería conseguir algunas herramientas, y la que quiero invitarte de una manera muy práctica es que tal vez necesites conseguir una Biblia de estudio. Puedes encontrar algunas en línea, pero déjame te presento la mía. Tengo esta Biblia que, no sé si me lo creas, tiene 22 años conmigo. Se ve muy bien y algunos dirán, ni la lee, pastor, ahí la tiene guardada, ¿verdad? Es cierto, está guardada porque es una de las varias Biblias de estudio que tengo. Soy pastor, entonces discúlpame, tengo una colección de esto. No me ha hecho mejor pastor tenerlas ahí, pero tengo varias. Pero esta me parecería una de las más prácticas y más completas. Si tienes tiempo en la iglesia, este es un clásico de Biblia. Es una Biblia, para mí, que se vuelve una Biblia de consulta por todo lo que tiene. Y entonces, mira todo lo que tiene, si haces un zoom. Obviamente tiene el Nuevo Testamento, pero tiene una concordancia enorme, tiene una forma de estudio por temas y mapas, y tiene muchas cosas. Y tal vez ni te imaginabas que existían esta clase de cosas. Lo interesante es que si ves este libro, la mitad de las páginas tiene que ver con herramientas, la otra mitad es la Biblia. Y entonces, tal vez necesites tener una Biblia de estudio en la cual puedas ir profundizando un poco en todas estas cosas. Ahora, espero que en medio de esto tan práctico que estamos aprendiendo, tú decidas dar esos pasos, conseguir tus herramientas y tal vez tener tu Biblia o identificar alguna Biblia de estudio en el internet y tenerla a la mano. Espero que estés dispuesto a dar ese paso de determinar un momento para estudiar la palabra de Dios en la mañana o en la noche, pero que sea un momento específico, que tengas un lugar, la sala de tu casa, el comedor de tu casa, pero que tengas ese lugar donde digas, aquí es donde leo la palabra de Dios, que tengas ese lugar y que determines un plan. Hablamos acerca de tener un plan la semana pasada y hoy déjame profundizar un poco rápidamente. Cuando hablamos de un plan, la pregunta era,
¿Y cuál plan será el mejor? Eh, bueno, déjame decirte que no hay un plan maestro que te diga, este es el plan por excelencia, que tienes que hacer este plan para leer la Biblia. No, no lo hay. Pero déjame decirte que cosas sí no tienen sentido y que a veces traen carga sobre la idea de tener un plan para leer la Biblia. La primera cosa que venía a mi mente es que, sabes, tu tiempo con Dios no tiene que ser un tiempo instagramiable, ¿sí me explico? De que tengas que poner tu Biblia con tu café, tomar una foto y luego subir un versículo. Hoy Dios me habló acerca de esto. Digo, si lo quieres hacer y eres youtuber y influencer, está bien, pero no lo tienes que hacer así, ¿ok? Es algo entre tú y Dios. Tampoco tiene que ser un tiempo específico. Déjame decirte, no puedo decirte, es que tiene que durar al menos 5 minutos para que haya conexión con Dios. Si lees 2 minutos, no alcanzas la conexión. No, puedes estudiar 1 hora la palabra de Dios. Puedes durar 7 minutos leyendo un pasaje bíblico. No hay un tiempo específico de decir, este es el tiempo recomendado para que realmente sea efectivo tu lectura de la palabra de Dios. Otra vez, es algo entre tú y Dios. Déjame decirte que el único plan malísimo que hay es que no tengas un plan. El no tener un plan es lo peor que puedes hacer. Pero entonces déjame compartir contigo algunas opciones de cómo tener un plan para leer la palabra de Dios. Y otra vez, mira, esto es, tal vez te sientas un tanto raro, viniste a una iglesia, pero otra vez déjame llevarte a ser bien práctico y no solamente que te lleves algo que te inspire para esta semana, sino que te lleves algo que pueda ser muy útil para tu vida. Y entonces, ¿cómo inicias un plan? Quiero animarte a que empieces un plan y entonces te diré, bueno, puedes hacer estas 5 cosas. La primera cosa es que puedes iniciar un plan de lectura escogiendo un libro de la Biblia. Así de sencillo, y escoges un libro. Y tal vez digas, yo quiero conocer la historia de Dios, quiero saber cómo comenzó todo. Entonces escoges un libro como Génesis o como Éxodo y podrás conocer todo lo que tiene que ver con el principio acerca de Dios y lo que tiene que ver con cómo Dios creó a su pueblo. Tal vez digas, bueno, a mí me interesa mucho conocer a este personaje, a este hombre que tanto hablan, este Jesucristo. Quiero descubrirlo, quiero conocerlo. Bueno, la mejor forma es a través de los evangelios, y tenemos 4 en la Biblia: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces escoges uno de esos libros y comienzas a leer los evangelios y descubres cómo es Jesús, quién es Él y lo que hizo aquí. En mi vida cristiana, desde muy pequeño, me dijeron que comenzara con el evangelio de Juan. Hasta ahora no he descifrado por qué, pero yo paso la información. Si quieres comenzar con un evangelio, comienza con Juan, pero podrías comenzar con Mateo, con Marcos, con Lucas, con el que tú quieras. Pero si tú quisieras conocer a Jesús, podrías escoger un libro. Ahora, tal vez digas, sabes, yo quiero algo más práctico. Estoy tratando en mi trabajo con personas difíciles. No sé cómo tratar con ellos. Tengo que aprender a ser un buen mayordomo de mi tiempo, de mi dinero. Y necesito cosas prácticas. A veces digo cosas que no tengo que decir y tengo que aprender a controlar mi lengua. ¿Sabes? Si quieres algo muy práctico para la vida diaria, yo te recomendaría Proverbios. Es un libro tan práctico para la vida que podrás encontrar mucha riqueza, muy práctica, que podrás poner en práctica ese mismo día. Supongamos que estás pasando por un tiempo difícil y hay dolor. Necesitas consuelo y hay esos sentimientos de dolor. Necesitas ese abrazo de Dios, necesitas sentir a Dios en tu vida. Bueno, podrías agarrar un libro como Salmos y encontrar en ellos ese abrazo de Dios para ti. Tal vez estés aquí y digas, bueno, pastor, yo ya superé todo eso que estás diciendo. Eres un discípulo de Jesús de muchos años y quieres teología propia, quieres entrar en la Biblia y decir, para mí sí, dame carnita, pastor, a mí sí dame algo bueno, esas cosas no. Bueno, lee Romanos.
Romanos no es una lectura fácil, es un libro lleno de teología y es un libro en lo cual puedes profundizar en esos fundamentos acerca del pecado, del perdón, del arrepentimiento, la base misma del evangelio. Y otra vez puedes ir a este libro romano, que no es una lectura ligera, pero estoy seguro puede cambiar tu vida. Entonces, si quieres teología de la buena y meterte, agarra un libro como Romanos. O tal vez digas, bueno, y no hay otra forma. Tal vez te recomendaría también que escojas un personaje de la Biblia. Otro método. ¿No quieres leer un libro? Ok. Entonces, otro método es, comienza a estudiar un personaje de la Biblia. Y entonces puedes pensar en libros como Ruth y ver un personaje como Ruth, como Elías. O tal vez uno de los que me encantan es este hombre, Pedro, porque me identifico con él. Un hombre que se equivoca muchas veces y encuentra perdón y gracia. Y tal vez sea un buen método comenzar a estudiar un personaje como Ruth, Elías, Pedro, Esther, y escoges algo como eso. Tal vez otro método es que estudies un tema. Y a lo mejor creciste en un ambiente lleno de legalismo tan rígido, y como yo creciste en ese ambiente tan lleno de leyes y que no podemos dejar ni ver Bob Esponja porque era del diablo y cosas como esas. Y tal vez creciste en un ambiente así tan cerrado. Necesitas un tema y decir, quiero aprender de la gracia. Entonces escoges un tema y seguramente cuando busques en una concordancia el tema te llevará a una carta como Gálatas y a un sinfín de pasajes que hablarán de la gracia. Tal vez digas, no, yo quiero aprender acerca del arrepentimiento, del perdón, y puedes tomar un tema y puedes comenzar a leer acerca de lo que quieres aprender acerca de la Biblia. Otro método que te sugeriría sería, lee un devocional diario. Hay un sinfín de devocionales. Un devocional es una lectura corta que te explica un pasaje, pero luego te sugiere que vayas a la Biblia y tú leas un pasaje por ti mismo. Si me preguntas a mí, mi favorito de todos los tiempos es este, Misericordias de cada mañana. Por 3 años lo he leído cada día y te puedo decir que es extraordinario. Pero hay muchos. Puedes ir a la versión, a YouVersion, a la aplicación en la Biblia, y encontrarás otros devocionales. Pero es otro método, es otro plan. Estamos viendo planes y entonces se trataría de eso, de tener un plan. Tal vez tu plan sea, yo quiero leer la Biblia, yo la quiero leer completa. Te invitaría que sigas un plan. Están diseñados para leer la Biblia en un año. Y no es que comiences en el primer versículo de Génesis y termines en Apocalipsis. Es algo que algunos expertos han creado haciendo una combinación de pasajes, y entonces lees algo del Antiguo Testamento, algo del Nuevo Testamento y tal vez algún salmo, y entonces te hacen un combo muy especial y a lo largo de un año habrás terminado de leer la Biblia completa. Entonces tal vez digas, yo quiero ese plan. Este es mi punto. ¿Sabes? Quieres leer la Biblia, tienes que tener un plan para que cada día que te levantes sepas qué es lo que vas a hacer, porque si no, nunca vas a leer la Biblia. Si te levantas y dices, quiero leer la Biblia, pero no sé qué es lo que tenía que, no, pues es que no hay plan, no va a funcionar. Entonces escoge un plan, porque entonces cada día tendrás el paso que tienes que dar. Ahora, si volvemos a Filemón, donde nos quedamos la semana pasada, déjame volver a llevarte a una forma práctica acerca de dejar que la palabra de Dios nos llene y nos hable. La semana pasada te hablé acerca de la trascendencia del contexto, y entonces hablamos de que el contexto se basa básicamente en estas 3 preguntas. ¿Quién escribió lo que estoy leyendo? ¿Para quién fue escrito? ¿Y cuál es el propósito? Y entonces tomamos la carta de Filemón. Si recuerdas o no estuviste aquí, te pongo en contexto. Esta carta de Filemón la escribe el apóstol Pablo, y es muy claro, ahí en los primeros versículos dice muy claro que la escribe el apóstol Pablo. ¿Y para quién la escribió? Para un hombre
llamado Filemón. Filemón, pensando en el contexto, Filemón es un hombre adinerado. Es alguien que el apóstol Pablo lo llevó a conocer a Jesús, pero era un hombre que tenía mucha riqueza y entonces él tenía esclavos. Ahora, por eso sabemos que era un hombre rico. Ahora, Dios no está de acuerdo con la esclavitud y es algo terrible que hasta en nuestros días haya esclavitud y es algo que Dios no se agrada de eso y nunca se ha agradado. Pero en esa época era algo común y entonces este Filemón, un hombre empresario, tenía esclavos y uno de ellos se llamaba Onésimo, le robó y huyó a Roma. Y resulta que en Roma conoce al apóstol Pablo y ahí conoce del evangelio Onésimo. Ahora, quiero que pienses en todo este contexto, porque cuando te preguntas cuál es el propósito de la carta, el propósito se vuelve muy especial, pero muy específico. Y el propósito de esta carta es que Pablo le está pidiendo a Filemón: perdona al que te robó, perdona a Onésimo. Y déjame decirte que no era una ofensa pequeña. Onésimo no se robó el cambio de las tortillas, ¿ok? Fue mucho más que eso. Lo agredió, fue una ofensa enorme. Entonces, Filemón está ante esta petición: perdónalo. Perdona a Onésimo. Trátalo como un hermano. Pablo se está arriesgando, está pidiendo un gran favor a este hombre Onésimo, ¿no? Y este es el contexto de la carta. Ahora, vayamos a algo práctico. Te decía que una de las formas en que creo que Dios nos habla es que cuando una vez que entendemos el contexto, tú y yo podemos ir a la palabra de Dios y tú y yo tendríamos que leer despacio y luego hacer preguntas. Y esta mañana quiero llevarte a que hagamos eso, ¿ok? Quiero que por los próximos 10 minutos que nos quedan, tú y yo hagamos este ejercicio. Quiero que tengas tu Biblia abierta ahí en la carta a Filemón y que leamos juntos y que lo hagamos despacio. Te atrevería a invitarte a que mientras lees, permitas que Dios te hable. Obviamente voy a hacer algunos comentarios, pero no quisiera interrumpir en lo que Dios quisiera decirte. Simplemente quiero dar un poco más de luz. Comenzando en el versículo 12. Si no tienes Biblia, está en la pantalla. Dice: ahora vuelvo a enviártelo. Está diciendo Pablo acerca de Onésimo. Y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo. Me parece interesante porque no sé si puedas imaginar la conversación entre Pablo y Onésimo. Onésimo, ahora eres un discípulo de Jesús y sabes, los discípulos de Jesús hacemos las cosas bien. Ofendiste a Filemón, le robaste. Vuelve con él y pide perdón. Onésimo ahí va, con toda su vergüenza, a pedir disculpas. Pablo sigue diciendo en el versículo 13: yo quisiera retenerlo conmigo para que me sirva en mis prisiones por el evangelio en lugar tuyo. ¿Te acuerdas lo que significa Onésimo? Significa útil. Onésimo le era útil al apóstol, tal vez le llevaba comida, le hacía los mandados que tenía mientras Pablo estaba en la cárcel, no lo sé, pero era útil. Luego sigue diciendo, versículo 14: pero no he querido hacer nada sin tu consentimiento, para que tu favor no te resulte en una imposición, sino que sea un acto voluntario. Recuerda, la semana pasada veíamos que en el contexto Pablo no se pone como Pablo el apóstol, no le exige a Filemón con su autoridad, sino que le escribió como de amigos. Y entonces por eso le dice, no quiero que el favor que te estoy pidiendo, que perdones Onésimo, resulte en una imposición, sino que sea un acto voluntario. Luego en el versículo siguiente dice, tal vez para esto se apartó de ti algún tiempo para que lo recibieras para siempre. Todas las cosas ayudan para bien, está diciendo Pablo. Tal vez por esto pasó, pero nota lo que sigue diciendo: que lo recibas para siempre, ya no como un esclavo, sino como alguien más que un esclavo, como un hermano amado, de manera especial para mí, pero más aún para ti, tanto en la carne como en el Señor. Luego el siguiente versículo: así que si me consideras tu compañero, recíbelo como si fuera yo mismo.
aquí te preguntaría, ¿Dios ha llamado tu atención hacia algo? ¿Te ha hablado sobre algo? Tal vez no. Sucede lo mismo conmigo. Leí eso y era así como que, órale, pero no. ¿Qué hacemos? Sigamos leyendo. Si Dios no te habla y no encuentras algo, yo te animaría, sigue leyendo. Y entonces el versículo 18 dice, si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo en mi cuenta. En lo personal esto llamó mi atención. Me recordó estas frases del apóstol cuando le dice, y si te debe algo, yo te lo voy a pagar. Me transportó a esta parábola del buen samaritano, ¿la recuerdan? Este hombre que lo encuentran en la carretera, golpeado, llega un samaritano, lo lleva lo cura, lo lleva a un hotel y dice al del hotel, y si gasta algo de más, yo te lo pago, ¿no? Entonces, hay algo que llamó mi atención. Y el siguiente versículo dice, yo, Pablo, escribo de esto de mi puño y letra, yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. De repente, ¿sabes? Comienzo a ver que lo que hizo Jesús por ti, por mí, ¿te das cuenta? Pablo le está diciendo a Filemón, voy a pagar una deuda que no es mía. Te voy a pagar lo que te robó Onésimo, aunque yo no te lo haya robado, aunque yo no tenga nada que ver. Y sabes, en medio de eso, sabes, se vuelve algo especial para mí, porque es la esencia del evangelio. Y entonces llama mi atención. Y cuando algo llama tu atención, yo te animaría a que entonces profundices un poco más. Y entonces lo que hice fue que fui a mi Biblia, que es de consulta, acuérdate, por eso está tan bien después de 22 años. Y entonces encontré lo siguiente. En una Biblia de estudio encontrarás esto, tiene notas a los lados y muchos numeritos, pero una vez que los comienzas a usar, te darás cuenta lo útil que es. Y entonces ahí por el versículo 18-19 me llevó a un tema, deudores espirituales, y tenía un número, 1135, y entonces vas y buscas eso en las hojas finales y encuentras la referencia, y entonces venían todos estos versículos. Los primeros no me hacían sentido, pero primera de Juan 3:16 fue lo que llamó mi atención por lo que estaba leyendo. Y mira, esto es lo que dice para que esté un poco más claro. Dice el pasaje, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Me parece que esto es lo que está sucediendo en la carta a Filemón. ¿Sabes? Cristo pagó por ti y por mí lo que tú y yo debíamos. Cristo con su propia vida pagó nuestra deuda del pecado. Y el profeta Isaías es tan claro cuando dice que por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, Él fue inmolado, Él fue atravesado, Él fue aplastado por nuestras iniquidades. Dice que el castigo que tú y yo merecíamos fue el castigo que Él sufrió para que tú y yo tuviéramos paz. Y que por sus llagas, por sus heridas, tú y yo hemos sido sanados. ¿Sabes? Esto es lo que hizo Cristo por ti y por mí. Él puso su vida, pagó con su propia vida nuestra deuda. Esa deuda que tú y yo teníamos fue saldada por Él. Pero también dice el pasaje, pero también nosotros debíamos hacerlo por nuestros hermanos. Y entonces aquí donde quiero llamar tu atención y que entiendas algo, ¿sabes? La Biblia no se trata de ti y de mí. Quiero que esto tú y yo lo entendamos. La Biblia no se trata de nosotros. No se trata de que tú y yo nos sintamos bien. No se trata de que tú y yo aprendamos algo. No se trata simplemente de que tú y yo encontremos ánimo para la vida. La Biblia no se trata de ti y de mí. La Biblia tiene una historia y tiene una trama muy específica, y su tema principal y único a lo largo de toda la Biblia es esta historia de amor de Dios por el mundo y su redención a través de Jesucristo. De eso trata la Biblia, no trata de ti ni de mí. Sin embargo, la Biblia es para ti. No trata de ti, pero es para ti. Y entonces es aquí donde quisiera animarte. Si bien es cierto, la Biblia no trata de ti y de mí, no trata de nuestros problemas y de nuestras cosas, no. Trata de esta historia de redención y de amor de Dios por el mundo entero.
pero es para ti. Y entonces no está mal que tú y yo podamos encontrarnos reflejados en medio de lo que leemos. Es así como comienza la transformación. Y hoy simplemente quiero invitarte a que hagas el siguiente ejercicio. Tal vez puedas pensar, bueno, ya leí todo lo que me dijiste, pastor, esos versículos, y como que Dios no me habló en realidad. Pero quiero que terminemos con esto. ¿Quieras pensar esta mañana con cuál de estos tres personajes te identificas en este momento de tu vida, en lo que los músicos están pasando? Déjame llevarte a considerar y a pensar, ¿con quién te identificas? En este momento de tu vida tenemos a un Pablo que está invirtiendo su vida en un hombre como Onésimo. Lo está llevando a Cristo, lo está discipulando. Es más, está arriesgando a pedir un favor, un grande favor por él. Y tal vez hoy en medio de tu vida digas, me identifico con un Pablo porque estoy discipulando a alguien. Estoy acompañando a alguien en medio de los errores que ha cometido. Mira, Pablo está discipulando a alguien que la regó en grande. Pero Pablo se está arriesgando, le está invirtiendo en él. Tal vez digas, en este tiempo me identifico con este Pablo que invierte en las personas. O tal vez te identifiques con un Onésimo. Digas, en este tiempo en que la regué, necesito el perdón. Necesito ser restaurado porque cometí estos errores que trajeron consecuencias devastadoras en mi vida. Y tal vez hoy te identifiques con un Onésimo que necesita perdón. Tenemos un Filemón. Está siendo enfrentado y llamado a perdonar. Lo magnífico de la Biblia, ¿sabes? Tres personajes. Puedes leer Filemón 3 veces y te podrías identificar diferentes maneras cuando lo lees. Pero por hoy, ¿quién te identifica? Pablo, Onésimo que necesita perdón, tal vez con un Filemón. Alguien te hizo daño, alguien te traicionó, alguien en quien confiabas abusó de ti y te decepcionó. Y ahora estás enfrentando este llamado de Dios a perdonar. Y otra vez, mira, no era un perdón pasajero, no era, ya Filemón, perdónalo. Eran cosas materiales, no importa, no. Porque sabes, cuando vamos a la Biblia, tú y yo entendemos cómo debiéramos perdonar. La palabra de Dios nos recuerda que tú y yo debiéramos perdonar, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Era lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón, perdona así, perdona con todo el corazón y trátalo como un hermano, trátalo como un igual, ámalo aún más que antes. Tal vez eres otra vez ese Onésimo. A recordar que confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Al salir de aquí, ¿quién dirías? Me identifico con alguno de estos personajes, porque otra vez, mira, la Biblia no está diseñada para informarnos. Tú y yo pudiéramos salir este día con una gran historia, con mucha información, mucho contexto y muchas cosas interesantes. ¿Sabes? No tendría sentido. No nos ha transformado. Y entonces, ¿sabes? Hoy simplemente quiero terminar con esto. Oro porque la palabra de Dios no solamente traiga información y cada vez que vas a la palabra de Dios no tengas información, sino que tengas transformación al nivel Dios, una transformación real.
Regalas un minuto y te doy un dato más, un poco más de información, pero es relevante. Mira, mientras leía esta carta encontré que existió un hombre llamado Ignacio. 50 años después de que la carta de Filemón fue escrita, 50 años después, este hombre Ignacio, que fue un mártir del Evangelio, es decir, murió a causa del Evangelio. Ignacio es muy famoso, es un mártir famoso, y él hacía escritos. 50 años después, este Ignacio escribe una carta, y le está escribiendo a una carta en Éfeso, está escribiendo a la iglesia en Éfeso, este Ignacio, y en su carta habla de un hombre, lo presume y dice: este hermano es una bendición de Dios, que Dios se las concedió a ustedes. Y habla de la excelencia de este hombre. ¿Sabes cómo se llamaba? Onésimo. Parece que Ignacio, el mártir que fue discípulo de Juan, fíjate, el apóstol Juan fue el maestro de Onésimo. Y Onésimo, de este Ignacio, y Ignacio escribe de un Onésimo. Nadie está seguro si estamos hablando del mismo Onésimo que fue el esclavo fugitivo, pero las fechas coinciden, el nombre es exactamente el mismo. Cuando leí esa información que posiblemente estaríamos hablando del mismo Onésimo, me emocionó, porque esa es la clase de transformación que Dios hace. Me encanta pensar que Ignacio, el mártir del Evangelio, escribió de este esclavo fugitivo, ingrato, que fue transformado de un inútil, de alguien que no le fue útil a su patrón, por alguien que fue útil no solamente para Filemón, sino para la iglesia que iniciaba en ese tiempo. Eso es lo que quiero compartir contigo. Mira, si te expones a la palabra de Dios, hermano, te garantizo, te firmo que serás transformado. No solamente informado, transformado por la palabra de Dios. Y tal vez tu historia sea como esa historia de un Onésimo que se vuelve útil. Te comprometes a conocer a Dios a través de su palabra, Él te va a hablar, vas a sentir tu amor, te va a guiar, te va a corregir, te va a empoderar y te va a dar la capacidad de hacer cosas extraordinarias, como perdonar una ofensa enorme. Te va a conformar a la misma imagen de Jesucristo. Entonces, ¿sabes? Hoy, al terminar, solamente déjame terminar con el siguiente desafío. ¿Recuerdan qué día es hoy? 1 de febrero, estamos arrancando un mes. Aquí está el desafío para ti. De hecho, es un desafío que yo mismo lo tomaré junto con todos aquellos que lo hacen. El desafío es: comprométete con Dios a que por este mes, iniciando hoy, 1 de febrero, vas a leer la Biblia todos los días. Es un compromiso con Dios, no como una opción de, bueno, si quiero y a ver si puedo. Estoy hablando de comprometerte, decir, pase lo que pase, voy a leer la Biblia todo este mes. Y esta es la oferta, es el mes más corto del año. Tiene 28 días, entonces aprovecha, el desafío es muy bueno. Tal vez no estés listo para esto, no quiero forzar a nadie, pero quiero animarte a que tomáramos un tiempo de decisiones y decir, Dios, me comprometo contigo. Y está bien, si no estás listo para tomar este compromiso, decir, sí, me voy a comprometer con Dios, está bien. En algún tiempo en mi vida yo no estaba listo para comprometerme con Dios en cosas así. Pero si estás listo hoy y quisieras decirle, Dios, me comprometo contigo, este mes voy a leer tu palabra. No para tener más información, sino para ser transformado. ¿Quieres tomar este reto junto conmigo? ¿Quieres ponerte de pie? Quiero orar contigo. De Dios, aquí estamos. Leeremos tu palabra de verdad. No estaremos jugando a ver si tengo tiempo, no, lo haremos
con todo el corazón. Dios, hoy